Tomémonos de las manos, Espíritu Santo, te damos gracias. Solo te agradecemos por esta temporada. Es una temporada tan maravillosa. Gracias por la lluvia, gracias por el aire limpio. Espíritu Santo, gracias por los inodores que funcionan. Puedo pensar en muchas cosas por las que estoy agradecido y que hace 6 meses no lo estaba. Pero Señor, bendecimos este día y te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de la segunda parte de Aprender a Pensar. Comencé esta enseñanza hace un mes más o menos. Vamos al capítulo 12 de Romanos. Parte de esto va a ser una repetición. Quiero que observemos cómo podemos aprender a acceder a la mente de Cristo con regularidad. Estoy en ese proceso ahora. Hace varios años tuve una crisis nerviosa que duró un tiempo, algo así como 6 meses. En realidad duró como 1 año y medio, pero estuve 6 meses acostado en el sofá y comencé a leer libros sobre el cerebro para aprender a recuperarme. Por eso tengo un interés genuino en la neurociencia. No soy un experto, solo soy un principiante, pero sí siento que el Espíritu Santo está empezando a enseñarme algunas cosas. Estoy aprendiendo algunas cosas y tengo hambre de sabiduría. Hace años y años atrás, Bill nos estaba enseñando en Weaverville sobre Salomón y cómo Salomón pedía por sabiduría, y que Proverbios dice que la sabiduría es mejor que la plata y el oro. Creo que voy a abrir con esto. Y siento que el Señor realmente derramará su Espíritu y dará como resultado esta manifestación de sabiduría. Ya sabes, alrededor de 1994, el Espíritu Santo cayó sobre las personas y, por cierto, todavía lo hace, pero la gente comenzó a caer y a llorar y a reír. ¿Cuántos formaron parte de toda esa manifestación? Fue tan hermoso, toda mi familia fue tocada, todos menos yo. Dios me tocó, pero no tanto con esa manifestación. Sentí que el Señor estaba sanando el alma de su iglesia. Fue tan hermoso y poderoso. Y, ¿sabes? Aquí escuchamos testimonios de personas que cuando estaban en el piso teniendo un encuentro con Dios, sus matrimonios fueron restaurados, las personas caían al piso y eran sanas de estrés postraumático y todas esas locuras por las que habían estado yendo al año visitando psicólogos, psiquiatras y consejeros. Y quedaban en el suelo durante 1 hora en un estado de trance y el Espíritu Santo simplemente los sanaba de enfermedades terribles de una manera sorprendente. La razón por la que uso esto como ejemplo es porque siento que esto va a ser algo masivo, que el Señor va a comenzar a derramar su Espíritu de nuevo. Y creo que Él está derramando su Espíritu todo el tiempo, pero quiero decir que habrá una manifestación corporativa de sabiduría en la iglesia global. Y creo que vamos a ver inventos, innovaciones, curas para enfermedades y medicamentos que nunca han sido diseñados. Y creo que Dios está haciendo algo y que vendrá principalmente de los creyentes que acceden a la mente de Cristo. Por lo tanto, estoy un poco entusiasmado con esto a otro nivel. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2, es un versículo muy familiar. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero decir que mucho de lo que se enseña acerca de la mente renovada es más una modificación del comportamiento que una transformación. Dios no está tratando de cambiar tu comportamiento. En realidad, está tratando de transformar tu mente, lo que finalmente resulta en un cambio de comportamiento. Realmente creo que tú no puedes cambiar tu vida, pero si cambias tu forma de pensar, Él cambiará tu vida. Entonces, solo estaba pensando en cómo saber si mi mente ha sido transformada. Como tengo una mente renovada. ¿Cómo sé eso? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que tiene una mente transformada y uno que no? Y entonces hice una lista de 7 síntomas de una mente transformada. Probablemente hay muchos más, pero muchos de estos surgieron de la enseñanza de Bill. El primer punto que pensé es que vives con esperanza. Cualquier pensamiento en tu mente que no traiga esperanza tiene origen en una mentira. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que una manera en la que sé que mi mente ha sido realmente renovada es que tengo la profunda sensación de que todo va a salir bien? No se basa en la fantasía. En realidad se basa en la realidad de otro reino. Esto va a funcionar.
Y estoy pensando, eso va a funcionar. Quizás en este momento no sé cómo va a funcionar, pero sí creo que va a funcionar. El segundo punto es una frase directa de Bill. Lo imposible parece razonable. Parte de la forma en que sé que mi mente fue renovada es cuando veo una situación imposible y realmente pienso, esto probablemente va a funcionar. Dios va a hacer un milagro. Y empiezo a esperar que Dios haga milagros para que su reino impacte este reino. Y empiezo a anticiparlo. En lugar de preocuparme, solo digo, sí, eso probablemente va a funcionar. Puede que no sepa exactamente cómo va a funcionar, pero confío en el hecho de que Él dijo que iba a funcionar. Y lo he visto suceder tantas veces que se vuelve natural y normal pensar, esa situación imposible se va a solucionar. Y simplemente empiezo a pensar así. El punto número 3. Vives en paz y no te preocupas. Tus especulaciones son positivas. Me encanta este punto porque 2 Corintios capítulo 10 nos dice que hay fortalezas construidas en nuestras mentes y que son pensamientos, especulaciones y cosas elevadas. Él dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, son de la carne, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas que son pensamientos, especulaciones y cosas elevadas. Un ejemplo de la especulación de la que habla ahí es el ¿qué pasaría qué? Como por ejemplo, tu esposo llega tarde a casa y hace una hora que debería haber llegado a casa y tú piensas, me pregunto si tuvo un accidente. Eso es una especulación. Pero ¿y si tus especulaciones fueran positivas? ¿Qué pasa si llega una hora tarde más del trabajo y piensas, apuesto a que se detuvo a comprarme un gran regalo? Se encontró con Papá Noel de camino a casa. Mi hijo llega una hora a casa de la escuela y en lugar de pensar, espero que no haya sido secuestrado por un extraterrestre. Bueno, si fue un adolescente, espero que sí. Pero de todos modos, creo que apuesto a que lo llamaron de la oficina del director para decirle que recibió el premio del alumno del mes. ¿Cómo puedo saber si mi mente está renovada? Cuando tengo una situación en la que hay un ¿qué pasaría si? Y el ¿qué pasaría si? Se vuelve positivo naturalmente para mí. Punto número 4. Te gusta como eres y te alegras de tu debilidad sabiendo que cuando y donde eres débil, Él es fuerte. Sabes, he escrito sobre esto en un par de libros, pero pasé muchos años sin gustarme. Y la verdad es que no sabía que no me gustaba. Este es mi tercer mensaje y se supone que debo ir mejorando. Era inconscientemente ignorante. No sabes que no sabes. Una de las cosas que luego me di cuenta que hacía porque no estaba conforme conmigo mismo, es que no disfrutaba estar solo. Entonces, creaba muchas actividades para no tener que vivir conmigo aquí adentro. Una de las cosas que más he notado, y diría que este es probablemente mi mayor síntoma que ha cambiado en mí, es que empecé a gustarme como soy. ¿Cuántos de ustedes saben que aman a su prójimo como se aman a sí mismos? ¿Cuántos de ustedes entienden que para hacer eso tienes que tener un gran ego cuando estás con Dios? Tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, esta es la única frase que recordarán de todo el sermón. Ese sermón del ego que predicaste. Escuchen ese sermón. Tienes que amarte cuando te amas naturalmente. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo puedo saber si mi mente está renovada? Bueno, si mi mente está renovada, realmente me disfruto a mí mismo. No estoy hablando de manera arrogante, pero me gusta estar conmigo. Y no tengo que rodearme de gente para disfrutar mi día. Puedo estar conmigo y con el Espíritu Santo y estoy teniendo un buen día. Me doy cuenta de que estoy solo, pero nunca estoy solo. El número 5. Eres rápido para perdonar y le das gracia y misericordia a las demás personas. Eres rápido para perdonar y le das gracia y misericordia a los demás libremente. Esta es una de las formas en las que sé que mi mente está renovada. No guardo rencor, pero eso no significa que no me ofenda. Simplemente no me aferro a eso. He citado esta frase muchas veces y creo que es de Joyce Meyer. Ella dice, la falta de perdón es como beber veneno mortal y pensar que la otra persona se va a morir. Es como una araña, como una viuda negra con la que simplemente no juego. Doy gracia a los demás sabiendo que yo también necesito gracia. Ya sabes, en muchos lugares de la Escritura, y estoy pensando en Santiago en este momento,
momento, podemos determinar cómo somos juzgados por cómo juzgamos a los demás. ¿Te imaginas estar ante el juicio del gran trono y que el Señor me muestre cómo he juzgado a todas las demás personas que han hecho cosas en mi vida en contra mía? Y Dios me dice, de acuerdo, usaremos eso para juzgarte a ti. Quiero que eso sea increíble. Quiero que sea así. Joe hizo algo contra ti y tú bendijiste a la persona que te maldijo. Esta persona te odiaba y tú le diste un regalo. En otras palabras, he vivido una vida donde las personas me hicieron mal y yo les hice bien. Y Dios dice, así es como te juzgaremos aquí. ¿No es asombroso que realmente pueda elegir cómo seré juzgado? Lo hago por cómo trato a las otras personas. Número 6. Eres seguro y agradecido. Esto es realmente interesante. Estaba enseñando acerca del liderazgo en el segundo año de nuestra escuela de Ministerio Sobrenatural, al comienzo del año, hace como unos 3 o 4 meses. Y tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. Y un joven levantó la mano y muy honestamente me dijo, he luchado con la arrogancia toda mi vida antes de convertirme en cristiano. Y había estado hablando de que John Maxwell dijo, cuando un líder carece de confianza, las personas carecen de compromiso. Y él me dijo, ¿cómo me aseguro de que mi confianza no migre realmente hacia la arrogancia con la que luché toda mi vida? ¿Sabes cómo obtienes una respuesta del Espíritu Santo? Y ni siquiera lo pensé. Le dije, gratitud. Me dijo, ¿qué? Le dije, no puedes ser agradecido y arrogante al mismo tiempo, pero puedes ser agradecido y seguro en ti mismo. ¿Cuántos de ustedes comprenden que el agradecimiento atribuye algo a alguien más? Hiciste algo por mí, siento gratitud por ello. Entonces le dije, si puedes estar agradecido y confiado, sabes que no es arrogancia, porque la arrogancia se convierte en la fuente. Es una buena palabra, ¿no? Número 7. Crees en los demás y les das el beneficio de la duda. Este es probablemente uno de los distintivos de la vida personal de Bill. Crees en los demás y le das a las otras personas el beneficio de la duda. Recuerdo cuando era un joven y crecía en la casa de Bill. Había estado creciendo en un hogar muy crítico por muchas razones. Y no es una excusa, pero por muchas razones. Yo solía poner mis motivos en otras personas. Sabes, muchas veces cuando estás juzgando los motivos de otras personas, es porque eso es lo que habrías hecho y por qué lo habrías hecho. La mayoría de las veces cuando estás juzgando los motivos de otras personas, estás reflejando tus motivos en esa situación y realmente no conoces los tuyos. Y por cierto, propongo que ni siquiera sabes cuáles son tus motivos para la mayoría de las cosas. Todos se quedaron en silencio. Las personas que se levantaron antes que tú tuvieron algunos buenos comentarios cuando dije eso. No estoy diciendo que tus motivos sean malos. Estoy diciendo que pensamos multidimensionalmente. Como normalmente no tengo un solo motivo por el que hago algo. Ni siquiera estoy segura de cuál es ese motivo, porque ni me detengo a pensarlo. ¿Por qué estoy diezmando ahora? De acuerdo. Hace 40 años diezmaba porque Bill me desafió y quería ser dadivoso, pero diezmaba todas las semanas. Y no pienso, bueno, ¿por qué lo hicimos esta semana? Solo lo hago. ¿Por qué dejé pasar al auto primero cuando estaba tratando de entrar en mi carril? ¿Lo estaba haciendo porque quería ser un buen cristiano? ¿O porque yo no pienso así? Solo lo dejo pasar adelante. Y lo dejo pasar. A veces digo, ¡ay, qué tonto! Pero simplemente lo dejo pasar. Lo cierto es que no juzgo los motivos de otras personas. No conoces sus motivos. Apenas sabes el tuyo. En un buen día puede que sepas el tuyo, pero definitivamente no sabes el de las otras personas. Sabes, es interesante que juzguemos nuestras vidas por nuestras intenciones, pero juzgamos a los demás por sus acciones. Entonces, puedo hacer algo mal, pero tengo una buena intención. Y yo digo, bueno, estaba tratando de hacer lo correcto. Pero a otras personas tendemos a juzgarlas por sus acciones. Estoy diciendo, escucha, sé que mi mente está renovada cuando le doy a la gente el beneficio de la duda. Pienso, apuesto que querían hacer lo correcto. Bueno, ahora, quiero hablarles un poco acerca de las vías neuronales. Y, por cierto, no soy un experto. Leí un poco cuando estaba tratando de mejorar,
pero luego más tarde tratando de ayudar a otras personas a recuperarse también. Quiero hablar un poco sobre cómo funciona realmente tu cerebro y qué significa renovar tu mente desde la perspectiva de la ciencia, desde la perspectiva de la neurociencia. En primer lugar, me encanta esto. En un libro que leí, la autora estaba hablando de que se podrían imaginar vías neuronales y podrían imaginarse como un gran trozo de queso. Digamos que tienes un trozo de queso y tomas un trozo de acero y lo dejas caer en el trozo de queso y este se abre paso a través del queso. ¿Y cómo imaginas una vía neuronal? Lo que sabemos sobre las vías neuronales es que es un poco una metáfora, una metáfora, pero se vuelven más y más anchas a medida que piensas en la misma manera. Entonces, en otras palabras, cuando piensas el mismo tipo de pensamientos una y otra vez, amplías los caminos neuronales en tu mente, de modo que cuando vuelves a experimentar esa misma situación, tiendes a tomar ese mismo camino de pensamiento hacia el resultado. ¿Me siguen? Así que, por ejemplo, si piensas, bien, ¿sabes qué? Nadie me quiere. Si esa es tu autopista de 6 carriles y le dices hola a alguien y esa persona no te responde, naturalmente piensas, no les agrado. No les gustó porque hay un pequeño sendero muy pequeño para probablemente no me vieron, pero hay una autopista de 6 carriles para el no les agrado o a nadie le gustó. Voy a tomar el camino neuronal que me lleva al lugar más fácil primero. ¿Están conmigo? Me encanta lo que aprendimos de Donald Miller. Donald Miller estuvo aquí y nos enseñó algunas cosas realmente geniales. Y realmente sumó a todo lo que yo estaba aprendiendo. Fue realmente la palabra correcta en la temporada correcta para mí. E hizo esta declaración. Es algo que nunca había leído en un libro. Él dijo, nuestros cerebros piensan utilizando la menor cantidad de energía. Es otra forma de decir la misma cosa. Él dijo, tu cerebro quiere usar la menor cantidad de energía para tener un pensamiento. Y dijo, tu cerebro es un poco perezoso y va al lugar que requiera la menor cantidad de energía. Nos hizo una pregunta que fue muy interesante. Y dijo, ¿cuántos toman la ruta más rápida desde el auditorio cívico a la iglesia Betel? Y todos levantamos la mano. Tomamos la ruta más rápida. Y dijo, ¿cuántos de ustedes toman la autopista? Todos levantamos la mano. Y dijo, esa no es la ruta más corta. ¿Cuántos de ustedes toman la ruta más corta a la iglesia de Betel? Todos levantamos la mano. ¿Cuántos de ustedes usan la autopista? Todos levantamos la mano. Pero esa no es la más corta. La ruta más corta es la forma en la que el cuervo vuela. La ruta más rápida es la ruta que está pavimentada y es la ruta que tomas. ¿Están conmigo? No tomo la ruta más corta en mi mente, tomo la ruta más rápida, que es la ruta que tiene la vía neuronal más grande. Lo que sucede cuando renuevo mi mente es que estoy creando nuevas vías neuronales hacia un mejor destino. ¿Están conmigo? Lo otro es que la sociedad y las comunidades también tienden hacia el racionamiento colectivo. Juntos aprendemos a pensar igual. Sígame, juntos aprendemos a pensar igual. Llamamos a esto una mentalidad que en la última instancia dicta la cultura. Y en otras palabras, no solo estoy creando mis propias vías neuronales, las estoy creando contigo. Estás ayudando a, si quieres, demoler mi camino. Y estoy ayudando a demoler tu camino. Cuando salimos juntos, tendemos a pensar igual porque creamos rutas neuronales juntos. Y cuando vivimos en una ciudad, generalmente creamos una mentalidad de la ciudad que son caminos neuronales hacia un destino. ¿Viste lo que acabo de decir? Entonces, si escuchas las noticias durante 3 horas al día y lees esto, la Biblia, por 3 minutos hoy, ¿quién está trabajando en tus vías neuronales? Estoy diciendo, no solo están compartiendo las noticias contigo, te están diciendo cómo pensar sobre un incidente. Si sigues escuchando eso una y otra vez,
¿Entiendes? Mientras piensas, estás escuchando la radio, estás viendo la televisión y viendo las noticias que veas, no me importa, lo estás viendo en la tele. Están reportando las noticias y sin embargo, no solo están reportando las noticias, están informando cómo deberías pensar acerca de esta noticia. Eso está creando una mentalidad, una vía neuronal. Y muy pronto no estás pensando en lo que Dios dijo, estás pensando en lo que ellos dijeron, porque tienes un sendero para caminar hacia lo que dijo y tienes una autopista hacia lo que las noticias dijeron. Tuve algunos líderes en mi casa esta última semana. Esto realmente ha sido algo grande en mi corazón durante los últimos años. Realmente siento que el Señor está abriendo una nueva revelación en la iglesia sobre todo esto. Y les hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras puedes pensar para llegar al auditorio cívico desde aquí? Alguien dijo, podemos conducir o podemos caminar, podemos ir en bicicleta, y empezamos a pensar algo así. Entonces alguien dijo, podríamos hacer un túnel desde aquí al centro cívico. Y alguien más dijo, podríamos tomar un columpio de aquí para allá. Y empezamos a pensar afuera de la caja. Y lo que quiero decir es que no tiendes a pensar formas de llegar así si puedes llegar más fácil. Es parte de por qué nuestra mente no está renovada y por qué tenemos que pensar de la manera que siempre hemos pensado. Estoy diciendo que para tener una mente renovada tenemos que detener la respuesta fácil y preguntar, ¿hay otra respuesta? ¿Hay una mejor respuesta? Pensaba en Elon Musk, en mi opinión, que es uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo. Él no es un creyente en este momento y estoy orando por él todo el tiempo porque realmente lo amo, aunque nunca lo haya conocido. Y estaba atrapado en la autopista, creo que hace unos 2 o 3 años atrás, en Los Ángeles. Estaba en la autopista, es un tráfico que tiene parachoques tras parachoques. ¿Alguien ha estado alguna vez en una gran cantidad de tráfico? ¿Alguna vez ha tenido prisa pasando por el tráfico? Sí, es muy frustrante, ¿verdad? Él está en la autopista en el tráfico y piensa, ¿sabes qué? Deberíamos construir un sistema que tenga una serie de 7 túneles debajo de la autopista de Los Ángeles y podrías poner tu auto en un patín y dispararte a través de un túnel de 7 niveles de profundidad a 227 millas por hora. Y usted circula por el tráfico en 7 minutos. Fue como, bueno, he tenido un pensamiento así. Sí, pero no construiste túneles. Él comenzó una empresa después de salir del tráfico. La empresa aburrida. Para no aburrirse bajo la autopista. ¿Sabes lo que pienso cuando estoy en el tráfico? ¿Qué hay en la radio? Estuvo desanimado por algún tiempo, sintiéndose desesperado porque sentía que la Tierra no estaba bien y que los humanos estaban sobrepoblando la Tierra y todas esas cosas. Y entonces pensó, probablemente deberíamos colonizar algunos otros planetas. ¿Sabes? Pensé eso, pero él construyó el cohete para hacerlo. ¿Sabes qué? Él construyó el cohete más poderoso de la historia del mundo. Y es reutilizable. ¿Sabes por qué es reutilizable? Porque es una empresa privada. Los rusos lanzan un cohete y el gobierno paga por ello. Desciende y es como, oh no, se estrelló. Allí van $500 millones a la basura. La NASA envía un cohete, desciende y es como, oh, un contrato del gobierno pagó por eso. Pero Elon posee el cohete, es dueño de él. Él dice, hey, ¿puedo recuperar eso? ¿Por qué no lo volvemos a usar? Lo que quiero decir es que quieres tus propios nuevos caminos neuronales. A menudo, lo que pensamos que es un problema de Dios dice, este es un desafío que les presento, así que construirán nuevas carreteras para pensar mejor. Considéralo todo gozo cuando encuentres varias pruebas. ¿Cuál es el resultado de varias pruebas? Pide sabiduría y te la daré en pruebas. ¿Qué pasa en las pruebas? ¿Qué se supone que debe pasar? Se supone que tengo nuevas vías neuronales y Dios dice, en la prueba si me preguntas te daré sabiduría y comenzarás a pensar de manera diferente. Construirás estas carreteras en una nueva forma de pensar. Josué, capítulo 1. Moisés acababa de morir. Fue el mejor líder de la época. Murió al no conseguir que la gente entrara
en la tierra prometida. Entonces puedes imaginar que no es un día feliz y Dios está a punto de comisionar a Josué para llevar a la gente a la tierra prometida, cuando el mejor líder que jamás haya conocido fracasó en hacer la tarea. Y Dios le da esto. Le dice en los versículos 1, 2 y 3, le dice exactamente dónde está el territorio y que va a guiar al pueblo para que entren allí. Y en el verso 5 dice, ningún hombre podrá pararse ante ti todos los días de tu vida. Tal como he estado con Moisés, estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque le darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres. Solo sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te ordenó. No gires hacia la derecha ni hacia la izquierda, para que puedas tener éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Todo el mundo diga, meditará en él. Meditarás en él día y noche para que puedas tener cuidado de hacer lo que está escrito en él. Por entonces serás próspero en tu camino y entonces tendrás éxito. Entonces harás próspero tu camino y tendrás éxito. Él no dijo, te haré exitoso. Él dijo, te harás exitoso. ¿Cuál fue la clave? El ingrediente clave fue, meditarás en esta palabra día y noche. La palabra meditar es muy interesante. Es la palabra agag en hebreo, pero significa llorar, gruñir, pronunciar, ver, declarar, idear. ¿Tienes la idea? De reflexionar. Escucha esto, Isaías 31:4. Porque así me dice el Señor, como el león o león joven gruñe sobre su presa, y Dios va a declarar que Él va a gruñir sobre su pueblo. Mientras el león joven gruñe sobre su presa, esa palabra gruñidos es la palabra meditar. Dios no está diciendo, escucha, José, quiero que medites, quiero que vayas a la esquina y vacíes tu mente. Vas a ganar, vacía tu mente. No. Él está hablando de meditar en Dios. Meditar en Dios no es vaciar mi mente, es llenar mi mente. Como un león gruñe sobre su presa. Si quieres, esto es algo metafórico, pero como un león va tras su presa, empiezo a buscar nuevas vías neuronales. Y yo digo, no voy a pensar en esa manera, voy a crear una autopista de 6 carriles a cómo piensa Dios. Voy a proactivamente, como un guerrero, como un león, a construir nuevas vías neuronales. Voy a renovar mi mente al creer lo que Dios dijo sobre mí. Esa es una buena palabra. En todo este tema del pensamiento, quiero hablar un poco sobre la inteligencia espiritual. ¿Sabes qué es el coeficiente intelectual? Coeficiente intelectual es la capacidad del cerebro de procesar información. Hay un coeficiente intelectual que muchos están escribiendo en este momento y me encanta el tema y he leído 3 libros sobre inteligencia emocional. Es la habilidad del alma para procesar información y estamos aprendiendo mucho sobre eso, pero realmente creo que el Señor quiere abrir el tema de la inteligencia espiritual. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, capítulo 22, en referencia a tu vida anterior, deja de lado el viejo yo, que está siendo corrompido de acuerdo con los deseos del engaño, y que seas renovado en el espíritu de tu mente. Todos digan, en el espíritu de tu mente. ¿Sabes? Solíamos tener esta definición del alma. Alguien diría, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y decíamos, el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Creo que es genial tener una definición como esa. Simplemente no creo que sea exacto. No creo que tu mente realmente piense solo desde tu alma. Ahora, puedes tomar una droga ilegal y cambiar tu forma de pensar, ¿cierto? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Tú tomas LSD o una metanfetamina y cambia tu forma de pensar, ¿verdad? Entonces sabemos que tu mente realmente piensa desde el cuerpo, porque eso es algo físico que pongo en mi torrente sanguíneo. Cambia la forma en que pienso. ¿Me están siguiendo? Sabemos que muchas personas vuelven de un trauma, por ejemplo, una violación o una guerra, y tienen estrés postraumático. Sabes que el alma en realidad también determina la forma en que pienso.
Pero quiero proponer que es en realidad lo que tú piensas tridimensionalmente y tu espíritu también tiene influencia sobre la forma en que piensas. ¿Me sigues? Cuando Pablo habla de renovar la mente, en realidad está hablando específicamente de que renueves la tercera dimensión de tu mente. Él dice, sé renovado en el espíritu de tu mente. ¿Me siguen? Entonces quiero hablar un poco sobre la inteligencia espiritual. Pablo dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 6, y no voy a leerlo todo por el tiempo, pero él dice que en realidad tienes la mente de Cristo. Y Vila ha realizado una extensa enseñanza sobre la mente de Cristo y ha escrito un par de libros al respecto. Y que cuando recibes a Jesucristo, lo que en realidad recibiste es la mente de Cristo. Realmente tienes acceso a pensar como Dios. ¿Me siguen? El otro día comencé a pensar en toda esta idea de la inteligencia espiritual y escribí esto, creo que es más fácil si lo leo. Tu teléfono inteligente no tiene toda la información en la tienda de Internet en su disco duro, pero sí tiene acceso completo a toda la información en el disco duro. Sin embargo, hay cierta información cargada en el disco duro de tu teléfono inteligente. Sin embargo, es comparativamente limitado. ¿Has estado alguna vez en un avión y pensaste que habías descargado esa película y te subiste al avión y te diste cuenta de que no está en tu disco duro? Has estado accediendo, pero no está en el disco duro. ¿Entiendes mi analogía? Entonces, hay cosas en mi disco duro, pero la mayoría de las cosas a las que accedo día a día en realidad están en Internet. Y esto me está dando un vehículo para conectarme a Internet que tiene indescriptiblemente más información que la que hay en mi disco duro. ¿Me siguen? Entonces, el teléfono inteligente es una gran ilustración de lo que el coeficiente intelectual, inteligencia emocional, y el IE, inteligencia espiritual, y cómo trabajan ellos. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional de tu teléfono inteligente están limitados al disco duro de tu cerebro. Puedes aumentar lo que está almacenado en tu memoria, tu disco duro a través de la educación, la experiencia, etc., pero todavía está limitado por ti, por tu tiempo, tu espacio, tus esfuerzos. Pero la inteligencia espiritual trasciende estas inteligencias de la misma manera que el Internet tiene 1.000 millones de veces más información que el disco duro de su teléfono. La inteligencia espiritual se está conectando con el Espíritu Santo de la misma manera que el acceso a su teléfono inteligente en Internet. La inteligencia espiritual no solo accede a lo que sucedió en tu propio cerebro o en tu propio espíritu, sino que en lugar, aprovechando el Espíritu de Dios, que es eterno, infinito y tiene todo el conocimiento, la sabiduría y el futuro. Además, el Espíritu Santo tiene una experiencia insondable con la humanidad y conoce el corazón de cada persona en el planeta. El Espíritu Santo es el genio de los genios, el científico de los científicos, el doctor de los doctores, el ingeniero de los ingenieros. Tienes la idea, Él está más allá de lo brillante. Lo que es emocionante es que los creyentes nacidos de nuevo tienen la mente de Cristo. Acaba de escuchar lo que dije. Dije que es bueno ir a la escuela, es bueno aprender. Todo eso es bueno, pero ¿estoy entrenando mi inteligencia espiritual? ¿Qué pasa si realmente aprendí a conectarme proactivamente a Internet, el cual es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si empiezo a pensar, ¿qué está pensando Él? Déjame leer esta escritura primero. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, ¿por qué no vas ahí? En un minuto voy a leer un poco. Mira el versículo 1. Ahora, con respecto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoren. ¿Cuántos de ustedes están mirando su Biblia? Levanten su mano. Bueno, ¿ves dónde está la palabra dones? Está en cursiva. Debe estar en cursiva porque no está en el griego original. En otras palabras, el griego se lee así. Ahora, con respecto a lo espiritual, hermano, no quiero que estés desapercibido. Me gustaría sugerir que la intención de Pablo no es enseñar acerca de los dones del Espíritu. Su intención es enseñar sobre el mundo espiritual, cómo funciona el mundo de los espíritus. Y ahora vamos al versículo 4. Ahora hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu. Todos digan el mismo. Y hay variedades de ministerios, pero el mismo Dios, el mismo Señor. Todos digan el mismo. Hay variedad de efectos, pero el mismo Dios. Lo siento, me perdí. Di mismo.
Hay variedades de efectos, pero el mismo Dios, quien trabaja todas las cosas en todas las personas, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, porque a uno se le da la palabra de sabiduría por el medio del Espíritu y a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, para otro los dones de sanidad con el mismo Espíritu, para otros hacen milagros y para otros profecía y para otros el discernimiento de espíritus, para otros el don de lenguas y para otra interpretación de las lenguas, pero uno y el mismo Espíritu. Trabaja todas estas cosas distribuyéndolas a cada uno individualmente tal como Él quiere. ¿Notaste un tema en común? ¿Qué es? La palabra mismo. ¿Qué enseña Pablo a los Corintios? Cuando creemos en el mundo occidental, damos por sentado que Dios puede estar en ti, y en ella, y en él, y a todos en el mismo tiempo. Y también puede estar en otros países y en otros lugares. Y Él podría estar haciendo un milagro a través de mí mientras está llorando junto a ti. Y puede estar riéndose con ella y puede regocijarse con la otra persona. Y puede tener una conversación conmigo mientras que simultáneamente está teniendo una conversación completamente diferente con Bill. Y damos por sentado que Dios está en todos, todo el tiempo, al mismo tiempo, haciendo cosas diferentes al mismo tiempo, y nos dimos cuenta de que Dios no vive en tiempo ni en espacio. Pero los griegos eran politeístas. Ellos creían en múltiples dioses. Entonces Pablo está diciendo que este tipo aquí tiene una experiencia con el don de la sabiduría. Y la mente griega dice, bueno, Dios solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Entonces, si Él tiene un don de sabiduría, ese es un Dios. Y si esa otra persona tiene el don de profecía, ese es otro Dios. Y si esta persona tiene el don de milagros, ese es otro Dios distinto. Y Pablo les está diciendo, así no es como funciona Dios. Dios les está enseñando acerca del mundo espiritual, que Dios no vive en las leyes físicas. Dios está literalmente en todos lados al mismo tiempo. ¿Me siguen? El punto que estoy tratando de hacer y el punto que Pablo está haciendo es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y una vez más, mi pequeña y tonta ilustración de Internet demuestra que Dios puede trabajar en ti haciendo una cosa por separado. Al igual que cuando la gente dice, ¿está Dios llorando o está feliz? Sí. Él es todo eso al mismo tiempo. Porque como Internet o la forma en la que una computadora realiza múltiples tareas, Dios no es humano. Dios puede llorar contigo y regocijarse con la persona que acaba de ser salva al mismo tiempo. Y está haciendo lo mismo al mismo tiempo porque Dios sabe todo y está en todas partes al mismo tiempo y también es personal contigo y personal para mí simultáneamente, aunque estemos en dos países diferentes. ¿Me siguen? A lo que me refiero es que en Efesios 4, Pablo dice, sé diligente para preservar la unidad del Espíritu. Sé diligente para preservar la unidad del Espíritu. Tú no creas la unidad del Espíritu, la preservas. ¿Qué significa eso? Mira, es incongruente no estar en unidad, porque el Espíritu que está en ti es exactamente el mismo Espíritu que está en mí. ¿Me sigues? Entonces, el punto que he estado tratando de hacer es que tenemos acceso a la sabiduría del Espíritu Santo. Y es mejor que llame a Danny Silk para decirle, oye, ¿qué debo hacer con respecto a esta situación con tal persona? O mejor debo hablar con el Espíritu Santo que está en esta persona y también está experimentando esa persona en este momento. Él también me está sintiendo en este momento. No estoy diciendo que no debería obtener fuentes externas. Solo estoy tratando de decir, es posible que el Espíritu Santo con inteligencia espiritual sepa mejor cómo sanar nuestra relación. Él está actualmente en Joel, en la persona, teniendo conversaciones con el hombre interior de él. Él está actualmente en mí. Y sabes que sabrá más que Danny Silk cómo sanar esta relación. Y lo hace, pero tengo que insistir en ello. Tal vez este es un ejemplo tonto porque llamo a Danny todo el tiempo. Pero creo que es realmente bueno obtener sabiduría de parte del Espíritu Santo por medio de Danny. Mi punto es que a veces tomamos el camino de menor resistencia, como en la renovación de la mente, y no obtenemos la inteligencia espiritual, porque automáticamente vamos hacia las demás inteligencias. Y por lo tanto no tenemos una autopista de 6 carriles para la inteligencia espiritual, porque hay otras maneras de llegar allí. No son formas más cortas, pero a veces son formas más fáciles.
¿Tiene sentido lo que digo? Bueno, una última cosa que quiero para hacer esto aún más loco. Tú puedes enviar tus dones espirituales a otros, como en el airdrop, porque todos ustedes están conectados con el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo a los romanos, a quienes le escribió 16 capítulos asombrosos, que en el capítulo 1 dijo, anhelo venir a ustedes para poder impartirles un don espiritual, para que puedan ser establecidos. ¿Qué acaba de decirles? Él dijo, voy a escribirles estos 16 capítulos, pero no van a tener el impacto en ustedes como se pensara. Estos capítulos no van a cumplir en ustedes lo que mi presencia hace por ustedes, impartiendo un don espiritual. Y él está diciendo, no estás establecido porque no te he impartido un don espiritual. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo me da con el tiempo, lo que obtengo a través de pruebas, lo que consigo a través de este edificio es mío, por así decirlo. Las vías neuronales, al renovar mi mente. Lo que tengo a través de mi experiencia en el Espíritu Santo puedo enviártelo gratis. Se llama impartición. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don del Espíritu dentro de ti que te fue otorgado a través de declaraciones proféticas con la impartición de mano del presbiterio. Y en otras palabras, le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, el presbiterio estaba allí, te impusieron las manos y te dieron dones. Necesitas hacer algo acerca de ello. Mi punto es que la inteligencia espiritual también puede ser liberada de una persona u otra. Puedo darte lo que el Espíritu Santo me ha dado y la renovación de mi mente. Puedo expresarte eso de alguna forma gratuita. Se llama herencia o impartición. ¿Tiene sentido? Entonces, a veces estás aprendiendo cosas a través de la articulación, que es, nuevamente, probablemente una palabra que utilizamos mucho hoy. Estás creando nuevas vías neuronales, renovando tu mente, y a veces el Señor te da un don a través de otra persona. De repente el mundo se abre ante ti. No te tomaste el tiempo para construir una nueva carretera. Solo te fue impartida, regalada por el gobierno de Dios. Estaba pensando, hace muchos años, poseíamos talleres de reparación de automóviles. Y sentí que el Señor nos dijo que íbamos a abrir una tienda de partes de autos. Pero no tenía dinero. Entonces el Señor me dijo, ¿quiero que abras una tienda de autopartes? Y yo le dije, está bien, eso es genial, pero no tengo plata. Y Dios me dijo, quiero que salgas y compres uniformes para 2 personas. Y les pregunté, ¿quiénes son? Compra los uniformes y yo los llenaré. Fue un poco extraño, entonces voy al hombre de los uniformes, todos nuestros muchachos usan nuestros uniformes. Y le dije, necesito alquilar uniformes para estos tamaños. El Señor me había dado los talles. Así que dije, necesito pantalones de este tamaño y una camisa de este tamaño, 4 de estos, necesito pantalones así, pantalones de aquella talla. Y él dijo, ¿qué nombres quieres ponerles? No he contratado a la gente todavía. Y el vendedor estaba como, bueno. Él había sido un hombre de los uniformes durante mucho tiempo y pensó, aquí va Chris, está un poco loco. Entonces, después de recibir los uniformes, el Señor me dijo, está bien, ahora contrata a la gente que les quede a estos uniformes. Está bien, esto es poco convencional. Muy bien, tengo a mis 2 personas, pero no tengo ni un edificio, ni tengo autopartes. Y el Señor me dijo, está bien, quiero que vayas a conseguir un edificio. Y yo estaba como, está bien, pero no tengo dinero. Y Dios me dijo, yo no te pregunté si tenías dinero, dije si que fueras a buscar un edificio. Entonces estaban mirando este pequeño edificio que era alrededor de unos $150 por mes, muy pequeño, y yo pensaba, no desprecies el día de los pequeños comienzos. Y había negociado un trato con estos chicos y el Señor me dijo, eso no es un buen edificio, quiero que tengas un buen edificio. Y yo le dije, está bien. Y bueno, solo había un bonito edificio en la ciudad que estaba abierto en ese momento y era de un amigo nuestro, pero no era creyente. Y aunque era una persona muy buena, entonces me senté con él y empezamos a hablar. Aunque no era cristiano, le conté la visión y me dijo, eso es buenísimo. Y le dije, entonces me gustaría alquilar tu edificio. Me dijo, está bien, esta será la cantidad de dinero. Y yo le dije, eso es increíble, pero no tengo el dinero. No puedo pagarte los primeros 6 meses, así que necesito un alquiler reducido. Y después voy a poder mirarte. Y él me mira y me dice, Balotón, estás loco. Pero bueno, después de ese almuerzo tenía todo lo que necesitaba, tenía el edificio, así que ahora necesitaba las partes. Y entonces empecé a pensar, esto es posible. Y bueno, estaba en Reading y
Y entonces descubro un lugar donde podía llamar a alguien que me podía dar las autopartes que necesitaba. Entonces me reúno con él y nunca lo había visto antes, pero voy y le entrego el reloj del papá de Katy. Es el reloj de oro de mi suegro que me regaló. Y le digo, no tengo dinero, pero te puedo dar este reloj. Y él me dijo, mira, tengo un edificio, tengo 3 talleres de reparación, ya tengo al hombre de autopartes, le mostré algunas fotos y me dice, esto es impresionante. Le digo, no tengo dinero, pero tengo este reloj de oro. Y me dice, bueno, ¿pero cuánto vale este reloj? Y le digo, son unos $10,000. Y me dice, ¿quieres darme un activo de $10,000 por un lugar de $75,000, por algo de $75,000? Y yo le digo, pero es el reloj de mi suegro. Mi esposa me mataría si perdiera este reloj. Y le dije, ¿crees que no voy a devolverte el dinero y recuperar el reloj de mi suegro? Mi esposa me mataría. Usó algunos gestos egipcios con sus manos. Me devolvió la llamada 3 días después y me dijo, muy bien, te entregaré las piezas la próxima semana. Y yo le di el reloj y lo recuperé 3 años después. Y así es como empecé. También había muchas otras cosas que podría contarte. Pero no podía usar mi inteligencia emocional, mi inteligencia espiritual, porque no tenía dinero. Tuve que pensar en otra forma de llegar a la ciudad. Pienso en lo que pasaría si pensaras de esta manera cuando no tuvieras que hacerlo. ¿Qué pasa si simplemente empiezas a pensar, ¿tengo otra manera? Al igual que antes de obtener un préstamo del banco digo, ¿tiene Dios otra manera de hacerlo? ¿Hay otra manera de hacer esto? ¿Hay otra forma de acceder a la provisión? Tal vez el Señor quiere que yo obtenga un préstamo y no es un problema, pero tal vez debería hacer una pausa y aprender a construir otra forma de pensar. Tal vez Dios tenga una mejor manera para mí. Tal vez Dios me permita pensar así debido a mi ignorancia, pero me está llamando a algo más alto. Puede que estés en una situación hoy, y se supone que ella tendría que haber terminado hace unos minutos, puede que estés en una situación hoy y lo hayas intentado todo. Y yo digo, no has probado todo. Hay otras formas de llegar al centro cívico. Simplemente estás siguiendo la forma en que todos los demás lo hacen. Y quizás Dios quiere que crees un hipertúnel hacia donde se supone que debes ir. Te pondrías de pie, déjame orar por ti. Si estás aquí hoy y no conoces al Señor, quizás estés mirando por Bethel TV y no conozcas al Señor, todo esto de lo que hemos estado hablando, no tienes acceso a Él sino mediante el Espíritu Santo viviendo en ti. Y quiero invitarte hoy, tal vez estés aquí y no conozcas a Dios, tal vez estás caminando con el Señor y te has alejado, puedes levantar tu mano. Si vienes aquí y dices, quiero encontrar mi camino de regreso al Señor, o quiero encontrar mi camino, o me gustaría que el Señor guíe mi vida, podrías levantar tu mano ahora mismo. Si estás en este lugar, ¿podrías levantar tu mano? Si estás mirando por Bethel TV, ¿podrías levantarte en donde estés ahora mismo y simplemente decirle al Señor, Señor, te dedico mi vida desde este día en adelante? ¿Hay alguien aquí que le gustaría hacerlo? ¿Hay alguien? ¿Sí? Increíble. Si alguien cambia de opinión y les gustaría encontrarse con el Señor, aquí mismo levanten la mano. Ellos van a estar aquí en el estandarte, los chicos, y realmente les encantaría orar por ti. Déjame solo orar y ya me voy. Padre, solo te agradezco por lo que estás haciendo en nosotros. Te agradecemos que nos hayas regalado la mente de Cristo. Señor, te pido que construyamos carreteras a tu espíritu, que sea mucho más fácil pensar qué está pasando, en qué está pensando Dios, y luego acceder a cualquier otra información en nuestras almas. Señor, te pido que seamos personas que tienen respuestas a problemas difíciles, porque nos hemos entrenado a nosotros mismos. Nos hemos entrenado para renovar el espíritu de nuestra mente. Bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.